Sin lugar a duda, a lo largo de nuestra vida habrá momentos, días, tal vez etapas, en las que nuestros días pasarán y sentiremos que Dios está lejos de nosotros, que no nos escucha en esos momentos de dificultad, en esos momentos de tristeza, en esos momentos en los que no tenemos nada. Pero, hermanos, no hay nada más equivocado que esto. Dios siempre está cerca de su pueblo, siempre está cerca de sus hijos, siempre, cada día de nuestra vida, Él cuida de nosotros. Jeremías, capítulo 29, versículo 13 nos dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. La diapositiva, por favor. En este versículo podemos ver que, por lo tanto, el motivo por el cual podemos sentirnos lejos de Dios es uno: porque no le buscamos de todo corazón. Ese es verdaderamente el motivo por el cual nosotros nos sentimos lejos y apartados de Dios. Pocas veces nos damos cuenta, hermanos, de cuán cercano e interesado está Dios en nosotros. Aunque te parezca increíble, el Dios que ha creado todo el universo, que lo sustenta, ese Dios que vemos a lo largo de la Biblia, Él está pendiente de cada uno de nosotros en cada momento de nuestra vida. Él está ahí. Todo aquello que pasa a sus hijos le importa, absolutamente todo. Nada deja al azar, ni en el universo y menos para sus hijos. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de esto? Bueno, el texto que vamos a estudiar el día de hoy nos permitirá ver en parte esto y algunas otras cosas. Nos permitirá ver que Dios está siempre cerca de su pueblo, cuidándolo, guiándolo y además llevándolo a ese destino final que Él tiene para sus hijos. ¿Cuál es ese destino final? Gozarnos de su presencia. Y ese gozo lo podemos experimentar desde este momento, cuando estamos buscándolo de todo corazón. Antes de empezar a profundizar en el texto del libro de Zacarías, para poder ver esto que estamos hablando, quisiera leer un texto, Primera de Reyes, capítulo 9. Si me ayudan, por favor, a ir ahí en sus Biblias, Primera de Reyes, capítulo 9, y vamos a leer a partir del versículo 1 y hasta el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Y sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa del Señor, la casa del rey y todo lo que Salomón deseaba hacer, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón. Y el Señor le dijo: he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. En cuanto a ti, si andas delante de mí, como anduvo tu padre David en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo: no te faltará hombre sobre el trono
de Israel. Pero si en verdad ustedes o sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes, y se van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces cortaré a Israel de sobre la superficie de la tierra que les he dado, y la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia, e Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos, y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará atónito y silbará, y dirá: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y le responderán: porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y tomaron para sí otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso el Señor ha traído toda esta adversidad sobre ellos. ¿Qué podemos ver aquí en este pasaje? Bueno, podemos ver que Yahvé dijo a Salomón dos cosas: que si ellos, el pueblo de Israel, obedecían sus estatutos y sus ordenanzas, ¿qué sucedería? Él afirmaría el trono de Salomón, del trono de la descendencia de David. ¿Para cuándo? ¿Por cuánto? Por siempre. Pero si no obedecían sus ordenanzas y sus estatutos, ¿qué sucedería? Destruiría la casa que acababa de construir Salomón y dejaría todo eso en ruinas. El Señor tiene control de absolutamente todo lo que sucede. ¿Por qué? En el libro de Zacarías, ¿cuál es la condición actual que estamos viendo? Ellos acaban de regresar de un exilio de 70 años. Entonces, ¿qué sucedió? Fueron y adoraron otros ídolos. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Y el Señor juzgó al pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos fueron desobedientes. ¿Por qué? Porque la dureza de corazón se mantuvo en ellos. Y esa dureza de corazón fue la que alejó al pueblo de Israel de Dios. Entonces, a lo largo de las Escrituras podemos ver cómo la historia ha llevado al pueblo de Israel a este punto. Pero la historia la controla alguien: Dios. Él controla absolutamente todo lo que sucede en el universo y en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿qué más ha hecho el Señor en la historia de la humanidad? Ahora sí, si pueden ir por favor a el capítulo 9 del libro de Zacarías. Capítulo 9 de Zacarías. Y el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy corresponde a los versículos 1 al 8. Zacarías, capítulo 9, versículo 1, dice de la siguiente manera: profecía de la palabra del Señor contra la tierra de Adrac y Damasco, su lugar de reposo, porque hacia el Señor están puestos los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel, y también contra Amad, que linda con ella, y contra Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Tiro se ha edificado una fortaleza y ha amontonado plata como polvo y oro como barro de las calles. Pero el Señor la despojará, arrojará al mar su riqueza, y ella será consumida por el fuego. Ascalón lo verá y temerá, también Gaza, y se retorcerá con gran dolor. Lo mismo Ecrón, pues su esperanza ha sido confundida. Además, perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será
habitada. Un pueblo bastardo habitará en Asdod, y yo destruiré el orgullo de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Entonces él será también un remanente para nuestro Dios. Será como una tribu en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Pero yo acamparé junto a mi casa como un guardián, para que nadie vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora vigilo con mis ojos. Como podemos ver en este pasaje, lo primero que nos salta a la vista, que es el juicio de Dios ¿sobre quién? Sobre las naciones vecinas de Jerusalén. Este juicio es muy particular. Como hemos dicho, nada está al azar. Dios tiene control absolutamente de todo. Y para poder comprender mejor este pasaje, vamos a ver dónde se encuentran geográficamente estas ciudades. Por favor. Bueno, no se alcanza a ver muy bien, un poco pequeño, pero se alcanza el cable. Gracias. No se queda. Ok, así sí vamos a alcanzar. Ok, a ver si podemos ver. Aquí, sí alcanzan a ver el puntero, ¿verdad? Sí. Ok, esta parte que está aquí es la parte que nos describen las escrituras, donde están todas esas ciudades. Empieza la descripción a partir del norte y viene en este sentido. ¿Ok? Es en este sentido en el que vienen las ciudades que se mencionan ahí. Estas ciudades son ciudades asirias, ciudades fenicias y ciudades filisteas. Adrak, ese nombre no se ubica, pero se piensa que probablemente sería la ciudad de Ataquira, que se encontraba al norte de Hamat, más o menos a esta altura. Jabá era una ciudad siria también. Esta estaba al norte de Damasco y esa era la capital de Asiria. También en estos versículos se nombran las ciudades fenicias de Tiro y Sidón. Estas están aquí, estas sí se alcanzan a ver aquí. Son estas dos. Y en la parte de abajo, aquí podemos ver Gaza, pero al sur de Tiro y antes de Gaza encontramos las otras tres ciudades, que son Ascalón, Gaza y Asdod. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Es importante ver cómo están ubicadas estas ciudades en el mapa. Ahora, ¿por qué se llevó a cabo el juicio de Dios a estas naciones? ¿Por qué está profetizándose este juicio? Regresemos a Zacarías capítulo 1, versículo 15. Zacarías capítulo 1, versículo 15. Pero yo estoy muy enojado contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal. Es por este motivo que Dios llevaría el juicio sobre estas naciones. ¿Por qué? Porque contribuyeron al mal, nos dice el versículo. Pero además sabemos, por todo lo que hemos visto a lo largo del libro de Zacarías, que ellos también fueron partícipes de la opresión hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo de Israel. Los versículos que leímos hace un momento nos describen algunas características de las ciudades, pero la profecía es clara. No importaba que las ciudades fenicias de Tiro y Sidón
sean sabias, que Tiro en aquella época fuera una fortaleza en donde abundara el oro y la plata. Yahvé había hablado, y Tiro sería despojado de su riqueza, y nos dice en los versículos que sería consumida por el fuego. Nada impediría que esto se llevara a cabo. El Señor llevaría su santo juicio a estas naciones por los motivos que ya mencionamos. Pero hay otra cosa interesante. En los versículos 5 al 7 llama la atención el hecho de que al ver cómo se llevaría a cabo este juicio, las naciones filisteas, nos dice que al ver cómo sufrirían el castigo del Señor, las ciudades fenicias, nos dice que temerían estas ciudades filisteas. Temerían, serían confundidas. Uno de los versículos dice, se retorcerán de dolor. Esto nos lleva a pensar que lo que estaba por venir o lo que sucedería sería algo que pocas veces se había visto. Con el simple hecho de saber lo que iba a suceder, lo que estaba sucediendo allá, ellos tendrían terror de lo que les vendría. Pero ¿qué fue lo que le pasó a esas ciudades fenicias? Bueno, esto que pasó es algo importante que podemos ver en la historia. A lo largo de la historia hemos podido ver que el Señor ha hecho uso de las naciones paganas, tanto para disciplinar a su pueblo Israel. Recordemos que los asirios conquistaron el reino del norte, lo que es Israel, en el año 722. Y posteriormente, ¿quién conquistó Judá? Nabucodonosor, en el año 586 a.C. Entonces, ahora, ¿qué está pasando? Estamos hablando de un juicio, pero nuevamente el Señor hará uso de un instrumento de una nación pagana para llevar el juicio a todas estas ciudades. ¿De quién estamos hablando? La mayoría de los eruditos mencionan que este pasaje de Zacarías capítulo 9, del versículo 1 al 8, es una profecía de la conquista de Alejandro Magno. Él conquistó toda esa parte que corresponde al área de Palestina. Por favor. Esta es toda el área de Palestina. Alejandro Magno conquistó todo ese territorio que podemos ver. Desde aquí es Macedonia, y ahora es donde viene el por qué veíamos hace un rato el orden en el que se listan las ciudades que llevará a juicio el Señor. Estas flechas, estas líneas rojas en realidad son unas flechas, ahí podemos ver en pedazos, y esto que estoy haciendo es la ruta a través de la cual avanzó el ejército griego para conquistar todo ese territorio, y vino de esta manera. Jerusalén está por aquí, esto es Egipto, y aquí vemos que hace esto, regresa y avanza, y todo este territorio es el territorio que conquistó Alejandro Magno. Hay varios puntos de apoyo que apoyan, esta teoría de que se está refiriendo este pasaje a esta conquista de Alejandro Magno. Como acabamos de ver, en la descripción que hace el pasaje va listando las ciudades, y precisamente están ubicadas en ese orden en el que Alejandro Magno fue hacia el sur hasta llegar a Egipto. Otro punto que apoya esto
es la manera en que Alejandro Magno conquistó estas ciudades. Las escrituras nos dicen que Tiro era una fortaleza, y es cierto. Esta ciudad llegó a ser tan soberbia que se creía invencible. Esta ciudad contaba con muros en algunos puntos de hasta 46 metros de altura. Era una ciudad prácticamente impenetrable. Tanto así que Salmanasar, el asirio, la sitió durante 5 años y no pudo conquistarla. Pero no solamente los asirios intentaron hacerlo, sino que también Nabucodonosor lo intentó. También la sitió, pero él la sitió durante 13 años y tampoco pudo conquistarla. Pero ¿qué sucedió con Alejandro Magno? Al ejército griego le bastaron 7 meses para destruir esta ciudad. Es algo sorprendente que sin duda nos lleva a ver que efectivamente Alejandro Magno fue el instrumento designado por Dios para aplicar su juicio a estas naciones. Es por eso que ahora podemos entender el terror que sintieron las ciudades de los filisteos. El ejército griego avanzaba de una manera jamás antes vista, conquistando cada una de las ciudades que se presentaban delante de él. Pero no solamente en Zacarías se habla acerca de la conquista de estas ciudades. En Amos, capítulo 1, versículos 7, se nos dice, son los versículos 7 y 8, enviaré pues fuego sobre la muralla, ¿de quién? De Gaza, que consumirá sus palacios. Y en el versículo 8 podemos ver el nombre de las otras 3 ciudades que se mencionan en Zacarías. Versículo 8 dice, también exterminaré al morador de Asdod y al que empuña el cetro de Ascalón. Desataré mi poder contra Ecrón y el remanente de los filisteos perecerá, dice el Señor. Vemos el juicio de Dios a estas naciones por haber hecho el mal, por haber lastimado y oprimido a su pueblo. El Señor tiene control de absolutamente todo y lo puede ver todo. Pero podemos ver a Dios aplicando su juicio a través de este instrumento humano. Pero en los versículos que veíamos en Zacarías, los versículos 6 y 7, también podemos ver alguna otra característica, otro atributo del Señor. Para ser exactos, 2, la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué nos dicen los versículos 6 y 7 del capítulo 9 de Zacarías? Dice, un pueblo bastardo habitará en Asdod, y yo destruiré el orgullo de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Entonces él será también un remanente para nuestro Dios. Será como una tribu en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Lo que estamos viendo aquí es que este juicio que está llevando a cabo a estas naciones es un juicio en el que podemos ver gracia y misericordia también. ¿Por qué? Porque dentro de estas naciones el Señor está diciendo que Él apartará a unos pocos. ¿Para qué? Para que sean parte de su pueblo. ¿Les suena parecido esto? ¿A qué se parece? Bueno, pues podemos considerarlo como una prefiguración de lo que había de venir, cuando los gentiles también serían sacados de esa idolatría, pero ellos seríamos parte del pueblo de Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Este juicio del que estamos hablando, como podemos ver aquí en estos versículos, está poniendo fin a la idolatría para algunos de los filisteos, que ellos se estarían volviendo, ¿a dónde? A adorar
al Dios de Israel. ¿Qué sucede después de estos versículos? En el último versículo es un solo versículo, pero es un versículo que tiene tantas cosas. ¿Qué dice este versículo? El versículo 8. Pero yo acamparé junto a mi casa como un guardián para que nadie vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora vigilo con mis ojos. Por favor. Lo que está en verde es algo interesante. ¿Qué dice? Para que nadie vaya ni venga. ¿Podemos regresar al mapa, David, por favor? Para que nadie vaya y venga. El ejército griego pasó del norte al sur a conquistar Egipto y no dañó Jerusalén. Y después de conquistar Egipto, fue del sur al norte sin dañar Jerusalén. Entonces, aquí podemos ver algo muy interesante, que es el cumplimiento histórico de que Alejandro Magno trató con benevolencia a Jerusalén. Este cuidado que el Señor tuvo de Jerusalén al paso del ejército griego es algo que no tiene entendimiento, solamente es el cuidado divino que tuvo el Señor de su pueblo. Decíamos que hay otras cosas aquí en este versículo, en este versículo, pero cuando vemos en su conjunto el pasaje del 1 al 8, podemos ver dos cosas más. A lo largo de todo el libro de Zacarías que hemos estado viendo, mensajes, profecías que se van a cumplir en el tiempo cercano a Zacarías, pero como veíamos la semana pasada también, ¿cuándo? En la segunda venida de Cristo. Y este pasaje no es la excepción. En estos 8 versículos también podemos ver que se prefigura la protección divina que recibirá Jerusalén en aquel momento, en la segunda venida de Cristo. Pero también podemos ver que este juicio que se está llevando a cabo por parte de Alejandro Magno es una prefiguración del juicio que vendrá a ser nuestro Señor Jesucristo en esa segunda venida. Nada está al azar. El Señor tiene todo bajo control. ¿Y por qué tiene todo bajo control el Señor? Hemos dicho que Él está, como hemos podido ver, está involucrado en la historia de la humanidad. De hecho, podríamos decir que Él es quien dirige y controla totalmente la historia de la humanidad, como lo podemos ver. ¿Creen eso? ¿Y por qué lo hace? Porque Él es Dios. Hay una razón específica de por qué lo hace. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues porque a través de la historia Él está llevando a cabo su plan de redención. Él lleva todo a ese punto. Nada se escapa de Él. Y esto es un paso más en ese plan de redención. Es un paso tras otro, uno tras otro. De manera breve recordemos y de manera general qué es lo que ha pasado en el libro de Zacarías. Ellos regresaron del exilio de 70 años, fueron llamados al arrepentimiento. El Señor les purificó, están reedificando el templo. ¿Y ahora qué viene? El juicio a las naciones. Todo esto son componentes que apuntan no a la segunda venida de Cristo, sino a la primera venida de Cristo. Ya hay un templo. ¿Pero por qué decimos esto?
¿Por qué estamos tan seguros de esto? Bueno, en las guerras, cuando llega una nueva nación, ¿qué es lo que hace? Impone su cultura. Y esta no es la excepción. Aquí es donde nace la cultura helénica. Y entre otras cosas, dejó el lenguaje griego, que fue utilizado ¿para qué? Para escribir el Nuevo Testamento. Nada se escapa de las manos del Señor. Gálatas 4, versículos 4 al 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Como hemos dicho, en aquel momento el Señor estaba preparando la primera venida de Cristo. Pero nuevamente, ¿por qué estamos tan seguros de que eso era así? ¿Lo creemos? ¿Por qué lo creemos? Yo sé que creemos por fe, pero también vemos todo esto en las Escrituras. Bueno, regresemos nuevamente al versículo 8 de aquí del capítulo 9 de Zacarías. Pero ahora vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9 como adelanto de lo que viene la próxima semana. Pero yo acamparé junto a mi casa como un guardián, para que nadie vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora vigilo con mis ojos. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Qué increíble es cómo el Señor nos muestra el control que tiene de absolutamente todo. Nada se escapa de Él. Él tiene su plan, el cual va cumpliendo en su tiempo, en su momento. Él va haciendo y emitiendo juicios santos, porque recordemos que cuando Él emite sus juicios son justos, porque ha disciplinado a su pueblo, pero también ahora, como vemos, a las naciones paganas. En conclusión, podemos decir lo siguiente, que Dios está siempre cerca de su pueblo. Dios siempre está cerca de nosotros. Siempre está cuidando a su pueblo, guiándolo. Siempre está ahí para consolarnos, para darnos paz, para fortalecernos. También podemos estar completamente seguros de que somos parte de ese plan de redención. Ese plan, Él se encargará de completarlo. ¿Por qué estamos seguros de eso? Porque es para su honra y su gloria. Es por eso que va a suceder. También podemos concluir que Dios es justo y que castigará en su momento y en su tiempo a todo aquel que lastime a su pueblo, a todo aquel que lastime a sus hijos. Dios tiene el control sobre todo lo que sucede en la historia y en la vida de cada creyente. Pero si aún después de ver este texto, de escudriñarlo, aún te cuesta trabajo creer en esto, que Dios está cerca de nosotros, que Él controla la historia de la humanidad y que está día a día llevando a cabo su plan de redención, te invito, hermano, a recordar esto. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hace poco más de 2000 años, Jesús cambió la historia de la humanidad. Él dividió el tiempo. Dios mismo vino a formar parte de la historia del hombre. Se encarnó y vivió una vida perfecta. Él sufrió en la cruz el castigo por nuestros pecados y resucitó. Hoy está a la diestra del Padre, abogando por nosotros. Dios está más cerca de lo que nos podemos imaginar. Dios mora en cada uno de sus hijos. Pero si esto aún no te convence, está pasando algo. Si sientes que Dios está lejos de ti, si tú sientes que Dios no te escucha, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de examinarnos y ver qué es aquello que nos está impidiendo buscar a Dios de todo corazón. Porque solamente hay algo que nos separa de Dios: el pecado. ¿Qué nos está estorbando? ¿Hay algo que está estorbando esa comunión con Dios? ¿Estamos poniendo delante de Dios algo? Porque Dios es lo primero en nuestra vida. ¿Hay algo antes? Porque si lo hay, es un ídolo y tal vez no lo estamos viendo. Tenemos que reflexionar. ¿Hay algo que nos esté causando amargura en nuestro corazón? ¿Qué es eso que nos está separando de Él? ¿La soberbia? ¿El orgullo? ¿O simplemente es esa pereza para no rendir tiempo para Él? ¿Egoísmo? ¿Qué es lo que nos está estorbando? ¿La avaricia? ¿El querer esforzarnos y trabajar horas y horas para tener algo material aquí? ¿Qué es aquello que nos está separando? ¿Qué es aquello que nos está alejando de Dios? Porque Él nunca está lejos. Él está ahí. Solo tenemos que buscarlo de todo corazón, arrepentirnos de nuestros pecados y verdaderamente entregarle nuestra vida a aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Y hermanos, es aquel que viene pronto. Porque Dios, al igual que en ese entonces estaba preparando la primera venida del Mesías, hoy está preparando la segunda venida del Mesías. Así que, hermanos, busquemos a Dios de corazón, con un corazón sincero. Vamos a orar. Padre, a veces somos tan insensibles a ti, tan egoístas, que solamente te buscamos cuando necesitamos algo. Y decimos, cuando tardan las respuestas, Señor, que tú no nos escuchas, que tú estás lejos de nosotros. Pero somos nosotros los que nos alejamos, Señor. Te pedimos, Señor, en esta tarde, que seas tú con cada uno de nosotros, Señor, quitando todo aquello que nos pueda estorbar para verdaderamente tener esa comunión contigo. No hay nadie más cercano a nosotros que tú, Señor, porque tú moras en tus hijos, porque tú nos has dado nueva vida en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos redarguya, que doblegue ese orgullo si es que lo hay, que nos guíe, Señor, a tener esa vida santa para ti y entregártela completa, Señor, porque si tenemos vida, esa vida es por ti y para ti. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias por la salvación que tenemos en Él y ayúdanos a permanecer siempre
cercanos a ti, gozándonos de tu presencia, porque para eso hemos sido creados. En el nombre de Dios Jesús. Amén.